Estudiantes de inteligencia artificial, del simulacro de la enseñanza a la transformación de los aprendizajes. Hola, un saludo a todos los audientes interesadas e interesados en este tema y que han decidido atender esta ponencia, la cual pretendo hoy más presentarla como una disertación que tiene su punto de origen en las voces silenciadas de los estudiantes universitarios. Quiero comenzar comentando a grandes rasgos el lugar desde donde nace esta propuesta, esta pesquisa. Un ejercicio metodológico que he desarrollado con los años y que ha evolucionado hasta convertirse en una práctica continua dentro de mi experiencia docente. Me refiero a la etnografía digital, desarrollada en interacción con estudiantes universitarios a través de plataformas, redes sociales, herramientas digitales y entornos educativos virtuales. Se desarrolla en este entorno porque allí fue el escenario donde pude redescubrir a las y los estudiantes de carne y hueso, más allá del performance difícil de evitar del contexto educativo. Este ejercicio me ha permitido comprender el simulacro social que representa lo que he denominado dispositivo de la enseñanza, un campo amplio con muchas aristas y capas de sentidos. Esta etnografía no ha partido de preguntas puntuales sobre algunos temas como inteligencia artificial, sino del interés por escuchar y comprender a los estudiantes más allá de la formalidad institucional. En sus palabras, sus imaginarios, sus formas de actuar, sus comentarios espontáneos, emergió ineludiblemente y con fuerza este tema de la IA. Ellos han sido mis guías en este contexto, mis mentores incluso, en mi propia curva de aprendizaje para el dominio, para el manejo y para su comprensión. Y me han permitido comprenderla no solo como herramienta, sino como actor dentro de la experiencia universitaria. Fue allí donde comencé a identificar y a comprender no solo las prácticas, sino los sentidos, las tensiones, las contradicciones que hoy configuran el debate educativo sobre la inteligencia artificial. Y es desde esta perspectiva, desde este campo simbólico compartido con los estudiantes, que propongo esta lectura crítica de este fenómeno. La tesis que presento aquí es clara. El problema de la inteligencia artificial en educación no es la IA en sí misma, sino el modo en que nuestras instituciones han estructurado un dispositivo de enseñanza que configura un simulacro en el sentido propuesto por Baudrillard, que reproduce prácticas desvinculadas de los aprendizajes profundos y necesarios en nuestro contexto actual. Un espacio de prácticas ritualizadas, cargadas de sentido, que solo tienen sentido en sí mismas, pero que se desconecta del mundo exterior. El análisis permite observar unas miradas diferenciadas o diferenciales más bien sobre la experiencia de la inteligencia artificial en el entorno educativo. La primera es la que se constituye desde el simulacro de la enseñanza y la segunda es la que se habla o se dialoga o se construye desde la experiencia propia de los estudiantes. El sistema educativo tradicional ha construido un modelo de enseñanza muy ritualizado y centrado en la transmisión de contenidos y la evaluación de resultados estandarizados. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una amenaza que desestabiliza el control sobre el aprendizaje. Desde esta perspectiva institucional simulada, la IA es vista como un recurso de trampa, una tecnología que externaliza el esfuerzo, que facilita el plagio, que debilita el papel del docente. Esto ha llevado a respuestas de tipo punitivo, restricciones en el uso de la inteligencia artificial, software de detección, prohibiciones expresas, ajustes en los reglamentos y manuales sobre la gestión académica y de los procesos formativos. Pero esta reacción no toca el problema central, porque el problema de fondo no es la tecnología en sí, sino el modo hiperreal de la enseñanza, donde estudiar es comportarse de cierta manera, es desarrollar ciertos trabajos, entregarlos bajo ciertas circunstancias y con ciertas reglamentaciones y obviamente aprobar evaluaciones y aprobar cursos. Estudiar es como un rito, es como ir a misa. Uno hace ciertas cosas, repite ciertos procesos y al final sale con la bendición. Es decir, un modelo en el que la enseñanza se ha vaciado de sentido, reduciendo al estudiante a un escribiente funcional, ni siquiera a un autor, sino que opera bajo una lógica del cumplimiento. La IA no introduce el problema, lo revela, lo exacerba, lo muestra en su más cruda expresión. Su capacidad para automatizar lo que ya estaba mecanizado deja en evidencia el sinsentido de un sistema centrado en prácticas que generan repetición, que reproducen ejercicios, prácticas, procesos imaginarios, que simula enseñar sin generar experiencias de aprendizaje genuino. Frente a esto,
Los estudiantes reales, me refiero a los de carne y hueso, desarrollan dos relaciones paralelas y coexistentes de alguna manera con la inteligencia artificial. La primera es táctica, es estratégica. Usan la IA para jugar el juego del simulacro, para entregar tareas, aprobar materias, cumplir con lo que se espera. 9 de cada 10 estudiantes de los que han participado en este ejercicio de diálogo afirman haber usado inteligencia artificial en sus entregas académicas. A menudo no revisan el resultado y lo hacen porque funciona, ¿sí? Porque ahorra esfuerzos y además consigue los mismos resultados. Lo interesante es que incluso hay una dimensión lúdica, la expectativa porque sean pescados, porque sean descubiertos, y eso hace parte de la emoción. Aquí la inteligencia artificial se convierte en un engranaje ideal del sistema hiperreal. Pero hay una segunda relación más profunda y más transformadora de la experiencia personal con los estudiantes, aunque aún está velada. Por fuera del aula, la IA se convierte en un interlocutor confidencial. Los estudiantes la usan para aprender, para explorar, dialogar. Le preguntan, le piden consejo, le consultan cosas. Para intereses personales, buscan mejores maneras y crean otro tipo de conocimiento. En muchos casos se convierte en una especie de tinieblo académico, utilizando sus propias expresiones. Una figura que acompaña, que aclara, que motiva. Pareciera un tutor. Sin embargo, esta relación permanece oculta, como un nuevo closet digital. Los estudiantes no la declaran por temor a ser juzgados, sancionados o malinterpretados. Hay una disociación entre la experiencia real del aprendizaje con IA y el espacio formal donde esa relación se silencia. Y esa disociación se evidencia el desfase del sistema. Mientras se simula enseñar, los estudiantes están construyendo nuevos modos de aprendizaje, nuevas rutas de aprendizaje, de buscar, de crear, aunque aún lo hagan en los márgenes y no lo hagan dentro del sistema. Frente a esas tensiones se hace urgente y claro una mirada transformadora que no busque solo incluir la IA en el sistema, sino rediseñar el ecosistema pedagógico para que el aprendizaje recupere su centralidad. Esta mirada la despliego en tres grandes rutas o en tres grandes campos. El primer paso, implica resignificar el lugar del estudiante, no como receptor de información, no como ese actor pasivo, ese convidado de piedra del aula, ni como ejecutor de tareas, sino como agente que busca, que se apasiona frente al conocimiento, que configura sus identidades en torno a las nuevas experiencias, que construye proyectos. La IA en ese sentido puede ser una aliada, si se le integra, si se le ingresa, no para sustituir las tareas, sino para amplificar la exploración y las capacidades de pensamiento. No se trata de usar la IA para repetir lo mismo que venimos haciendo de manera más rápida, sino para abrir preguntas, para experimentar, para crear. Para eso necesitamos dejar atrás la enseñanza centrada en contenidos y reenfocarla en experiencias formativas de crecimiento. La segunda ruta nos invita a pensar desde un enfoque posthumanista, donde el aprendizaje no ocurre solo entre humanos, sino en redes, con dispositivos, plataformas, inteligencias artificiales, datos, culturas digitales y obviamente todos los que hacemos parte, los actores que hacemos parte de este escenario educativo. Aquí, en esta dinámica poshumanista, en donde los colectivos humanos y no humanos se integran, la IA no es un intruso, sino que hace parte de ese entorno cognitivo. Este nuevo ecosistema exige nuevas capacidades para los aprendientes, me refiero a los docentes y a los estudiantes por igual. Pensamiento crítico, deliberación, ética, sensibilidad cultural, imaginación. Lo que hoy se externaliza con la IA, es decir, las tareas repetitivas, los productos, las respuestas literales, las búsquedas, nos desafía a cultivar lo que no puede ser automatizado. Cosas como la creatividad, el juicio dialógico, la perspectiva ética, la construcción colectiva de sentido. Finalmente, la tercera ruta propone romper con la visión individualizada de los procesos educativos y mirar un poco más allá, para construir comunidades centauro, que esa es la propuesta, donde equipos humanos integren a la IA como agente colaborativo adicional. No se trata de reemplazar personas, por el contrario, es de articular inteligencias diversas para resolver problemas complejos, para crear conocimiento, para aprender en colectivo. En este escenario el ejercicio se vuelve plural, se vuelve necesariamente colectivo y se multiplica en función de poder construir escenarios distintos de comprensión y de análisis con otras posibilidades que no las tendríamos sin la presencia de la IA. Estas comunidades no son una utopía,
No son un proyecto pensado a futuro. Los estudiantes la están desarrollando ya, aquí y ahora entre ellos. Ya se apoyan, ya las usan estas herramientas, ya comparten. El paso siguiente es entonces legitimarlas, acompañarlas pedagógicamente para que no ocurra en secreto, sino que como sean parte visible de estas nuevas experiencias educativas, de estas nuevas formas de aprender y de responder a nuestros tiempos, formas de innovar y formas de ir más en profundidad. La IA ha llegado para quedarse. Por eso, su impacto en la educación no depende solo de su potencia tecnológica, sino de la visión pedagógica con que se le integre. Si seguimos operando bajo el modelo del simulacro, vacío, desconectado del exterior, será usada para aprobar sin aprender, para simular sin comprender, para cumplir sin transformarse. Pero si somos capaces de rediseñar nuestras prácticas, de escuchar las voces silenciadas, de ver más allá de los imaginarios hiperreales y ver a las personas de carne y hueso, de imaginar escenarios colaborativos donde las inteligencias humanas y artificiales se potencien mutuamente, entonces habremos dejado de simular, que enseñamos, y empezado a aprender juntos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.